nueva vuelta de tuerca a los recortes. Para empezar, va a eliminar 144.000 puestos de trabajo del sector público y reducirá entre un 8 y un 10% el presupuesto para ahorrar 13.500 millones entre 2015 y 2016. Se libran sanidad, educación y cooperación internacional y, atención, los servicios secretos, que van a tener más presupuesto, un 3,5% más. Saludamos ya a Alberto Garzón, economista, diputado de la Izquierda Plural, el diputado más joven del arco parlamentario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería empezar por esto del Reino Unido, porque el ministro de Finanzas británico ha dicho algo curioso hoy en la presentación de ese nuevo presupuesto, de esos recortes. Dice que por cada empleo que han eliminado en el sector público en el último año, se han creado 5 en el sector privado. ¿Lo ve posible? ¿Es posible que haya esa equivalencia? No, bueno, eso es parte de una teoría que entiende que retirar empleo, retirar dinero del espacio público, lo que te hace es fomentar el espacio privado. La verdad es que la teoría económica lo está demostrando que es todo lo contrario. De hecho, en la propia España, sin ir más lejos, lo que estamos viendo es que cuanto más se recorta en empleo público o en gasto público, lo que tenemos es un empeoramiento de la actividad económica y, concretamente, un crecimiento del desempleo. Por lo tanto, si nos remitimos a los hechos, más allá de la retórica y de la teoría que solo funciona en los papeles, cuando hemos recortado en empleo público o cuando hemos recortado en gasto público, lo que tenemos es un empeoramiento ya no solo del empleo, sino de toda la actividad económica. ¿No hay un término medio? Es decir, vamos a gastar menos y... Hay que entender que depende de qué se gaste, es decir, porque gasto público es el estimulante del crecimiento económico. Es decir, si uno lo que está haciendo es crear empleo público, evidentemente eso genera puestos de trabajo, pero además genera capacidad de consumo que puede destinarse a comprar en las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, etcétera. Ese empleo público y ese gasto público es positivo. Ahora bien, si lo que tenemos es un gasto público de tipo despilfarrador, como aeropuertos sin aviones, como infraestructuras innecesarias, como desgraciadamente hemos estado acostumbrados las últimas décadas, ese gasto público, desde luego, es absolutamente inútil y les beneficiará mucho a esas pequeñas partes de la sociedad que se han beneficiado a través de los sobres o de algún tipo de corrupción, pero desde luego en términos económicos no tiene el efecto que tiene un dinero público bien gestionado. Contábamos ahora que ha comparecido esta mañana Mario Draghi en la Asamblea Francesa y allí los medios casi ni le han hecho caso, ha pasado un poco sin pena ni gloria, y en cambio cuando vino aquí se montó buena, entre otras cosas porque comparecía a puerta cerrada y varios grupos de la oposición pensaron que eso no estaba bien. Eso es una prueba también de lo distintos que somos en Europa y de las distintas fases que están pasando nuestras economías. Bueno, es que aquella ocasión en la que vino Draghi fue una ocasión verdaderamente aberrante, porque vino en un formato que nosotros hemos definido como clandestino, porque es que nos inhabilitaron incluso las líneas wifi para acceder a internet, nos pusieron inhibidores de los móviles, era impropio. ¿Y les dijo algo tan importante como...? No, en absoluto, dijo lo que Draghi suele decir habitualmente, entonces no se sabe si la responsabilidad era de Draghi o del Congreso, gestionado con mayoría absoluta por el Partido Popular, pero sí que nos parecía una aberración democrática que una persona tan importante no pudiera trasladar a la ciudadanía, no solo a los diputados. ¿Y no, usted lo que dice y sobre todo lo que hace Draghi, qué le parece? Hoy, por ejemplo, en Francia ha vuelto a insistir en algo que gusta mucho al gobierno francés también, que hay que estimular el crecimiento. Claro, hay una parte del discurso que es la de que hay que estimular el crecimiento, es natural, quiero decir, es parte de la retórica y eso lo va a decir prácticamente todo el mundo. Lo importante es lo que se hace. Pero también hay un elemento de lo que dice que tiene razón, más allá, porque el problema no es si Draghi es buena o mala persona o bueno o mal gestor. Hay algo que tiene razón Draghi, y es que es la propia arquitectura de la Unión Europea la que ha fracasado, la que impide al Banco Central Europeo tener una serie de disposiciones que ayudaran a los Estados. Por ejemplo, es imposible, está prohibido que presten directamente a los Estados. Entonces, es verdaderamente la arquitectura de la Unión Europea la que ha fracasado. Por lo tanto, toda esta retórica que tienen no solo Draghi, sino también el reciente pacto del Partido Popular y Partido Socialista, no va a llegar a nada si no se plantea una ruptura con las instituciones que tenemos actualmente, en pos de unas instituciones totalmente diferentes. Dicho de otra forma, lo importante no es tanto el Banco Central Europeo, sino para quién sirve el Banco Central Europeo. Es decir, si va a servir para estimular políticas de crecimiento o no y qué instrumento va a tener a su disposición. El Banco Central Europeo manda mucho, pero al final mandan más en otros puntos, parece, en la Unión Europea. Mañana hay Consejo Europeo, que parece estamos llenando de expectación, va a tomar decisiones muy importantes. Como usted apuntaba, el Partido Socialista, el Partido Popular, se han sumado al final PNV, CIU y UPyD, han hecho piña para ir juntos a esa cumbre. ¿Qué cree usted que tendría que salir en concreto de esa cumbre de mañana y pasado para que dijéramos que ha sido un éxito, para que se colmaran las expectativas, muy en concreto?
En realidad hay que ser contundentes. Ese pacto, igual que lo que vaya a salir de allí, no va a poder definirse como exitoso si no rompe literalmente con la estructura de la Unión Europea. Es decir, si no consigue cambiar, por ejemplo, los estatutos del Banco Central Europeo, y no es algo que esté encima de la mesa en este momento, no puede ser considerado éxito. De hecho, el pacto del Partido Popular y el resto de grupos, incluido el Partido Socialista, lo único que hace es apuntalar las políticas anteriores, con un vacío retórico de llamar al crecimiento, de llamar al empleo juvenil, pero sin sustancia, sin sustancia. Y para conseguir esa sustancia, para que pudiera llamarse a éxito este encuentro de mañana, lo que tenemos que hacer, lo que tendrían que hacerse es romper directamente con estas instituciones que, como has dicho, mandan mucho, pero realmente son muy oscuras, muy poco transparentes. El Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el propio Fondo Monetario Internacional. No hay un diseño alternativo que esté encima de la mesa y mientras no lo haya, el problema va a seguir estando. Vamos a contar algo más, señor Garzón, y ahora seguimos hablando porque mañana hay Consejo Europeo en Bruselas y también Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid. El Ministerio de Hacienda va a explicar a las autonomías la reforma de la administración local y va a fijar también el objetivo de déficit para todas las comunidades para este año. Era del 1,2 hasta hoy, porque escuchen el anuncio que ha hecho el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El objetivo que tendrán las comunidades autónomas será el 1,3 para este año. Y el resto es el que se recoge en la senda del programa de estabilidad presupuestaria. Bueno, les decíamos al comienzo que el Banco de España ha presentado hoy dos visiones de la economía española, una hasta el primer trimestre y otra a partir del segundo trimestre que ahora estamos acabando. Demoledor el primer trimestre. Por otro lado, el segundo dice que estamos saliendo con datos mucho más optimistas. Vamos a recordarlo. Gobierno, empresarios, banqueros y ahora el Banco de España. Uno tras otro se han subido estos días a un tren llamado optimismo. Todos anuncian mejores datos económicos en el segundo trimestre. Alivio en la tónica contractiva, lo llama el Banco de España en su boletín de junio. Venimos de un trimestre enero-marzo malo. La riqueza nacional retrocedió medio punto. Los beneficios de las empresas no financieras cayeron casi un 50% y se destruyó mucho más empleo. Para abril-junio, el órgano regulador aprecia señales de mejoría. Habla de niveles ligeramente superiores en el consumo privado y cita el incremento en mayo de las matriculaciones o el comercio al por menor. También del vigor de las exportaciones y el comportamiento muy favorable, según dice, del turismo. Ve avances en la actividad industrial o el sector servicios y un frenazo a la desaceleración de los precios. Señala que los costes laborales continúan moderándose, el desempleo se contiene y se reduce la caída de las afiliaciones. Pues sobre la evolución del paro, damos otro dato de un estudio que se ha difundido hoy de la Escuela de Negocios ESADE, que han hecho manejando datos de la EPA, y dice que el desempleo empieza a castigar a los que hasta ahora estaban más seguros. Estos son los varones de 30 a 50 años, muy cualificados, con estudios superiores, trabajo fijo y sueldos altos. En este grupo, la tasa de desempleo ha pasado del 3% en 2008 al 13% actual. Subraya el informe que se trata de un grupo que hasta ahora estaba sosteniendo el consumo y en el que se puede disparar la morosidad en las hipotecas. Hipotecas que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados hoy, se siguen dando cada vez menos. Desde hace 3 años el número de hipotecas concedidas no ha dejado de bajar. El último dato es de abril. Se concedieron 17.500, un 18% menos que en el mismo mes del año anterior. Llama la atención también la bajada de la cuantía del préstamo, que está en los 94.000 euros. El crédito medio antes de la crisis, si recuerdan, rondaba los 130.000. El interés medio que se pide por esas hipotecas anda por encima del 4,5% y el plazo al que se conceden está en 19 años. Señor Garzón, al hilo de las hipotecas, parece que de repente hemos dejado de hablar de los desahucios, que durante un tiempo nos tuvieron muy preocupados. ¿Eso es porque algo se está solucionando, porque las familias empiezan a tener salidas antes que el desahucio? No, desgraciadamente no es así, salvo en algunos espacios como puede ser la Junta de Andalucía, donde de momento se han frenado todos los desahucios, pero eso no significa que el problema fundamental se haya resuelto. El problema fundamental es que la gente no tiene empleo y como no tiene empleo no tiene recursos para poder hacer frente a hipotecas que suscribieron hace muchos años y por lo tanto mientras no se resuelva el problema de los ingresos, el problema de las deudas va a seguir siendo un problema que se puede ir agravando. Y por lo que escuchábamos ahora de este informe que han publicado hoy también, si esto es así, hablamos mucho del paro juvenil, pero el paro de la gente de a partir de 30 y tantos, con hijos, hipoteca, está ahí y dicen estos informes que
igual nos podemos encontrar con más. Efectivamente, el principal problema de la economía española, exceptuando que es el empleo, evidentemente, es el endeudamiento privado. Y para el endeudamiento privado lo que nos genera es un lastre que va cayendo sobre los hombros de las familias, y para resolverlo solo cabe una cosa: proporcionar dinero a las familias para que puedan devolver esas deudas o reestructurar las deudas de las familias. Si no se hace frente a eso, vamos a encontrarnos con que muchas familias y muchas personas que hasta ahora podían tener la facilidad de devolver, o por lo menos podían conseguirlo de determinadas formas, ahora van a dejar de poder hacerlo. Por lo tanto, es como una bola de nieve que se va a ir volviendo mucho más grande. Entonces, ese es uno de los problemas a los que de momento no se está haciendo frente ni por el Gobierno, ni por la Troika, ni por ninguna institución. ¿Cómo entiende usted esta preocupación de repente por las cláusulas del suelo a partir de la sentencia del Supremo? ¿Las vamos a ver liquidadas todas? Bueno, eso sería lo deseable, pero desgraciadamente si atendemos a lo que ha ocurrido con las estafas de las preferentes, no tenemos por qué tener demasiadas altas expectativas. Las cláusulas bueno, aquí parece que se está moviendo todo muy rápido. Se mueve rápido, pero al final tenemos un problema contable. Es decir, cuando un banco reconoce que ha hecho una cláusula suelo, por ejemplo, ilegítima, y entonces le concede a la familia el favor, entre comillas, de perdonársela, es una pérdida para el banco. Eso es lo que están evaluando los bancos como el BBVA. Entonces, es un problema contable igual que las preferentes. Dinero que se le devuelva a la familia, dinero que pierde el sistema financiero. Entonces, como tenemos una lógica... ¿Cree usted que por eso el Banco de España le ha metido prisa a las entidades? Por si nos vemos con otro agujero que no nos esperamos. Yo creo que le ha metido prisa sencillamente porque eso puede ser un estallido social, porque las cláusulas suelos afectan a un número muy importante de familias. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado con las estafas preferentes, lo que sigue pasando, y con los desahucios, yo creo que el Banco de España lo que no quiere es que esto sea el germen de un nuevo estallido social. Se está metiendo dinero en el sistema financiero, y ese sistema financiero sigue, digamos, ejerciendo una punción sobre los ahorros de las familias. Entonces, aquí lo que tenemos es un conflicto de interés que también es un conflicto contable, es decir, familias frente a bancos. Para acabar, le pido, más como economista que como diputado, mirar los datos objetivos. ¿Usted ve mejoría en algunos datos que ahora hay? El Gobierno, la patronal, el Banco de España, distintos organismos dicen, bueno, estamos viendo alguna mejoría. ¿Cree que esa mejoría puede ser real, que empecemos a salir? Depende de hacia dónde queramos caminar, porque lo que el Gobierno tiene de planificación es que seamos un país fundamentalmente dirigido por las exportaciones. Por eso se alegran tanto de que las exportaciones estén subiendo y las importaciones estén bajando. ¿Pero eso al final va a crear trabajo? ¿Eso al final va a hacer salir a la economía? Podría, que no significa que lo esté haciendo, podría en el futuro, es una esperanza, es fe, crear un trabajo basado en sectores de exportación, pero pueden llegar a ser sectores pues muy de bajo valor añadido, con una precariedad muy absoluta. Por eso a veces decimos salir de la crisis. Bueno, y la segunda pregunta, ¿y en qué condiciones estamos hablando de salir de la crisis? Porque las condiciones que el mismo Gobierno plantea son condiciones de muy bajos salarios, precariedad, flexibilidad. Yo me basaría directamente en los datos del propio Gobierno. El Gobierno plantea que para el 2015 sigue habiendo una tasa de paro por encima del 25%. Es decir, todos estos informes... Bueno, siempre pone después la coletilla de que esas son las previsiones que hay que mejorar, que hay que superar. Claro, pero si el propio Gobierno está haciendo esas predicciones, teniendo en cuenta todas las predicciones que han ido fallando en el pasado, lo que estamos hablando es de que todavía queda mucha crisis por delante. Y como economista, con un enfoque claramente, pues digamos, crítico con la economía ortodoxa o dominante, lo que podemos decir es que si se siguen aplicando medidas de austeridad o no se rompe con la arquitectura de la Unión Europea, vamos a seguir empeorando, aunque se vayan creando en determinados sectores ese empleo de baja calidad que es del que el Gobierno se enorgullece, yo creo que sin ningún motivo. Alberto Garzón, muchísimas gracias por estar en La Economía. Esperamos otro día. Gracias. Muchísimas gracias.